Bueno, vamos a ver la historia de un famoso rey, que no, un rey mago, eso no, porque ya hemos pasado ¿Va las a fechas. venir un rey? ¿Me estás diciendo que aquí tenemos a un rey? Así ¡Ay, es, qué nos miedo! va a contar su historia, cómo ha conseguido a ser rey. Es impresionante. No todos los reyes se hacen reyes de la misma manera como él se hizo rey. Madre mía, me estás dejando muerto, tieso y reventado. Maya, veo que tienes un léxico muy completo. Bueno, a ver, es que te enrollas como una persiana. Pero ¿quién es ese rey? ¿Por qué no sabemos quién es todavía? Porque él mismo se va a presentar. Oh, entonces vamos a llamar todos juntos al don señor rey, ¿vale, niños? Vale, pues ahí va. Vamos a llamar. 1, 2 y 3. ¡Señor rey! Hola, hola. ¿Dónde está el señor rey? ¿Dónde está? Buenos días. Sí. Muy buenos días a todos. ¡Cuántos niños! ¡Qué bonito! Hoy no me traje la espada porque sabía que venía a visitar a unos niños, a niños tan guapos como vosotros. La verdad es que no me lo había imaginado. Estoy muy contento. ¿Podéis adivinar qué rey soy yo? ¿Jesús? Bueno, Jesús es rey también, pero... Jesús es el rey de reyes, es verdad, pero no es él. No es él, has fallado. El rey David, muy bien, soy el rey David y quería... Uy, por cierto, qué guapos estáis, Rambo y Gustavo. Yo siempre estoy guapísimo y eso que no me ducho nunca, siempre lo digo porque es muy importante ducharse una vez al año. ¿Te gusta estar cochinete? Sí, me encanta oler. ¿No te gustan las duchas? No, el agua es un asco. Madre mía. No aprendáis de Rambo, ¿vale? Porque él es un poco cochinete. Sí. Hay que ducharse todos los días, Bueno. Rambo. Así que, por lo menos perfúmate, porque estás dejando muerto al pobre Gustavo que está oliendo todo tu sudorcillo. Bueno, por cierto, si os parece bien, Gustavo y Rambo, quiero hablar un poquito de mi historia, ¿vale? Oh. Yo soy el rey David y lo más importante lo que quiero deciros y transmitiros es que mi papá se llamaba, ¿alguien lo sabe cómo se llamaba mi papá? ¿Se llamaba Paco? No. Y ¿Cómo de Lucía. se llamaba? Se llamaba Isaí. Isaí. Y Isaí y su mujer tuvieron 8 hijos. ¡Hola! ¿Y sabéis del 1 al 8 dónde estaba yo? ¿Quién era yo? El 2. El último, el más chiquitín, ¿verdad? Oh. Y a lo mejor pudiéramos pensar que fui el más mimado, pero no es verdad. ¿Sabéis qué es lo que me puso a hacer mi padre por ser el pequeño? ¿A que no lo sabéis? Cuidar ovejas, muy bien, David. Cuidaba ovejas y a veces venía el león y el oso a comerse una oveja y yo me tiraba sobre él y lo acababa matando para librar a mis ovejitas, porque mi papá quería mucho esas ovejitas. Pero eras muy valiente entonces. Bueno, tengo que deciros que también he pasado por miedo. Tengo miedo a muchas cosas, pero mi confianza en Dios es más fuerte que mis miedos. Y cada vez que yo voy a hacer algo, le pido ayuda al Señor. ¿Quiénes de aquí tenéis miedo a algo? Yo. Yo tengo miedo de Gus. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo tú, Noa? A las arañas. A las arañas. ¿Quién tiene miedo a la oscuridad? Yo. Madre mía, hay unos cuantos. ¿Quiénes tenéis miedo de no pasar de curso? Yo. Voy a beber un momentito, a ver si encuentro mi agua. Yo tengo miedo de ponerme rojo. ¿De qué tienes miedo, Gustavo? Sí, te imagines, si veo una chica guapa me pongo rojo. Pero eso es otra cosa, esto es normal. Eso a veces pasa, ¿verdad, niños? Sí. Gracias. Que nos gusta... Hay otra cosa importante que quiero contaros, y es que mis hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama,
formaban parte del ejército del anterior rey. ¿Sabéis quién es el rey que estuvo antes que yo? Saúl. Saúl, muy bien, el rey Saúl. El rey Saúl fue ungido rey. ¿Y quién lo ungió? Algún profeta, digo yo. Un Ay, profeta, el profeta Samuel, sí señor. Samuel. Y cuando él hizo cosas que no agradaron a Dios, cuando él desobedeció a Dios, ¿sabéis lo que pasó? No. Cuéntanos. Pues yo os lo diré, que Dios buscó a alguien cuyo corazón latiera como el suyo, a alguien lleno de gracia, lleno de amor, a alguien inteligente. Y entonces el profeta Samuel fue a buscar a Saúl para hacerle rey y lo ungió. Pero después, cuando yo tenía 16, 17 años, el mismo profeta Samuel me ungió a mí por rey. Primero estuvo viendo, visitó la casa de mi papá, de Isaí, ¿vale? Y le fueron presentando uno a uno los hijos de Isaí. Y Samuel pensaba con cada uno que ese era el que tenía que ungir. Pero al final ya, cuando habían pasado los 7, el profeta Samuel dijo, pero ¿no tienes otro hijo más? Porque ninguno de estos tengo que ungir como rey. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Que Isaí dijo, bueno, me queda un hijito más, pero que está cuidando de las ovejas. Era como el que no servía para nada. Más que mimado, estaba un poco despreciado, o por lo menos su papá le mostraba poco cariño. Y lo tenía en el trabajo más sucio, que era pastorear a las ovejas. ¿Y por qué no te quería tu papá? Pues porque era el chiquitín y él tenía sus esperanzas de que sus hijos mayores pudieran hacer historia también como rey o como gente importante. Ah. Así que Pues eso es muy raro. Normalmente el más chiquitín se le atiende más. se le atiende más, pero en este caso no fue así, pero fue bueno. ¿Sabéis por qué? Porque Isaí le enseñó una cosa muy importante a Isaí. Mostró al último de 2 hijos que era yo y me ungió por rey, pero todavía el rey era el rey Saúl. Así que pasaron muchas cosas y llegó un punto en que el rey Saúl tenía muchos dolores de cabeza y para poder solucionarlo buscó a alguien que tocara ¿quién me lo puede decir? El arpa, que tocara el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, al rey se le iba el dolor de cabeza. Así que hicieron amistad. Y resultó un día que los filisteos, que eran enemigos de Dios, eran enemigos del pueblo de Israel, se pusieron en batalla, se prepararon para la batalla en unas montañas que habían en el norte, ¿vale? Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se puso al pie de las otras montañas que habían al sur, ¿vale? Y en el medio estaba el valle donde iban a pelear. Y de repente, Rambo o Gustavo, ¿recordáis qué pasó? ¿Qué pasó con los filisteos? Pues los filisteos eran de esos malos, malísimos que hacen bullying a la gente y los quieren matar a todos. Vamos a ponerle bien Pero tu eran muy bien orejita. armados. Eran los que tenían las mejores metralletas. Pues yo os voy a contar lo que pasó. Para sorpresa de todos, de repente, del medio del ejército de los filisteos salió un guerrero que medía casi 3 metros. ¿Os ¡Hala! imagináis? ¿Habéis visto que Yuri es alto, Yuri es grande? Pues medía todavía 1 metro más de lo que mide Yuri, que ya es Pero era inmenso, inmenso. inmenso. Era, Cualquiera lo invita a comer a ese. ¿y sabéis cómo se llamaba? Go. A ver, ¿cómo se llamaba? Go. Goliat. Se llamaba Goliat. Goliat. ¿Y sabéis qué es lo que hizo? A todo esto, ¿dónde creéis que estaba yo? ¿Dónde creéis que estaba el rey David? Estaba, por ahí lo han dicho, cuidando de las ovejas, Y la guerra estaba a punto de desatarse, pero salió este grandullón y tenía
espada, lanza y jabalina. Y yo os quiero preguntar, ¿vosotros sabéis cuántas armas llevaba Goliat? ¿Cuántas? Pues era muy grande, Una, le cabían dos, muchas. tres. Muchas. Tenía 3 armas. Oh. Iba con la espada, con la lanza y con la jabalina. Y ofendió al ejército de Israel. Los retó a que eligieran a uno para pelear con él. Y Goliat... Pero tenía que ser muy grande para pelear con semejante mastodonte. No, yo era jabalí, jovencito, tenía un jabalí. 17 años y no era muy alto. Pero de todas formas yo estaba con las ovejas. El caso la cuestión está en que Goliat se acercó al ejército de Israel y los retó. Y les dijo, me río de vosotros, de vuestro ejército y de vuestro Dios. Y mandarme a uno, elegir a uno de vosotros del ejército de Israel, porque yo voy a pelear con él. Si él me mata, él habrá ganado y los filisteos seremos vuestros siervos. Pero si gana el que me traigáis y me mata, los filisteos serán los siervos, vuestros siervos. Lo Y- tenías crudo, ¿eh? Sí, estaba complicado. De todas formas, Rambo, yo no sabía nada de esto porque yo estaba todavía cuidando las ovejitas. Pero llegó un momento en que mi papá dijo, ya habían pasado casi 2 meses, y me dijo, David, ven aquí, vas a dejar a las ovejas con otro pastor y te voy a enviar a que veas a tus hermanos y les puedas dar comidita. Y me dijo, llévales pan, grano y quesos para que se alimenten y después ven y dime cómo están tus hermanos, Eliab, Abinadab y Sama. Vaya nombres complicados. Vaya nombres complicados, pero Sí. eran los nombres de aquellos tiempos. El caso es que dejé las ovejas al cargo de una persona, de un pastor, de un nuevo pastor, y cogí todo lo que mi padre me había dado, toda la carga, la llevaba en una mula y me desplacé hasta el campamento del ejército israelita, mi ejército. Y estando yo allí, mi hermano Eliab se enfadó mucho pensando que yo iba a cotillear, pero la verdad es que algo sorprendente me pasó, y es que mientras yo estaba allí, el gigante que salía mañana y tarde, toda la mañana y todas las tardes, había estado saliendo 40 días de desafiar al pueblo de Israel. Y cada vez que lo desafiaba... ¿No se cansó 40 días de salir y decir lo mismo? No, porque quería ser vencedor y quería que le pusieran a un guerrero del ejército de Israel para ver quién iba a ganar. Y cada vez que Goliat, gordinflón, grande y enorme, salía, decía las mismas palabras y decía que los iban a triturar, que los iban a matar y que los iba a destruir. Así que de repente yo escuché cómo Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Y cada vez que Goliat se presentaba, Saúl, el rey Saúl y todo el ejército le temblaban las piernecitas, estaban temerosos, estaban amedrentados, estaban con un miedo terrible. Hombre, yo también estaría haciéndome pipí encima del miedo. Y más cosas que no diremos aquí. Sí, está feo. El caso es que yo lo oí y me presenté ante el rey porque él me conocía de cuando yo tocaba ¿el qué? ¿Qué instrumento? El arpa. Mientras yo tocaba el arpa, hicimos amistad y entonces pedí ver al rey Saúl para decirle que yo iba a ir contra ese Goliat. ¿Qué pensáis que dijo el rey Saúl cuando me vio? Pues dijo, mejor que vayas tú porque aquí 40 días nadie se ha atrevido. Sí, mejor que mueras tú y no nosotros. Y así Bueno, ya no serás rey. No fue así porque el rey Saúl me amaba y quería lo mejor para mí. Y de hecho, cuando yo fui a él y le dije que iba a enfrentarme a Goliat, él me dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tú eres demasiado jovencito.
no eres muy corpulento, era un tirillas, tenía musculitos, pero no era ninguna barbaridad. El caso es que lo que me dijo Saúl es que me pusiera todas las protecciones que él llevaba. Le puso un casco de bronce, le puso una coraza que le cubría todo esto de bronce también y protecciones para como cuando hacemos patines, como cuando hacemos patines. Llevaba protecciones por todas partes y cuando yo intenté caminar con todas esas cosas que llevaba el rey Saúl, casi me caigo. Era demasiado pesado porque yo no estaba entrenado para eso. Pobrecito, ¿y cómo te apañaste? Pero estabas entrenado a otras cosas. Sí. Yo le dije, rey Saúl, cuando yo estoy con las ovejas, a veces han venido osos y han venido leones y con la ayuda de Dios los he podido vencer y destruir y matar y recuperar mi ovejita. Eso. Qué barbaridad. ¿Qué cosa? Que como si los leones y los osos son más pequeños que Goliat, ¿cómo puede matar a Goliat? Bueno, pues este Goliat era más o menos de la altura de un oso cuando se pone a dos patas. Los osos son muy grandotes y los leones también son muy grandes. Y Dios le ayudaba y él lo sabía que no era la victoria sobre los animales estos fieros como el león y el oso para derrotarlos. Era Dios quien le estaba ayudando. Era plenamente consciente que sin Dios nunca podría haber liberado a sus ovejitas y su papá se habría quedado muy triste de perder ovejitas porque se las hubieran comido los leones y los osos. Así que la cuestión está en que después de probar a caminar el rey David con toda la armadura del rey Saúl, cuando hizo eso y no pudo, se quitó todas las cosas que tenía, se cogió un palo, un gallato, es para caminar, ¿vale? El que él utilizaba con las ovejas. Y se llevó, y me llevé una bolsita, y en la bolsita, ¿sabéis qué metí? Me fui a orillas de un riachuelo y ahí cogí 5, ¿cuántas piedras, Rebeca? ¿Cuántas? 5 piedras lisas y me las metí en mi bolsita y llevaba mi onda en la mano derecha, el gallato en la mano izquierda y la onda en la mano derecha. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cuál es la diferencia para que entendáis el peligro de enfrentarse con este Goliat? Llevaba, hemos dicho antes, ¿qué 3 armas? Espada, lanza y jabalina. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una jabalina y una lanza? La jabalina es toda de hierro y se utilizaba para hacer guerra a distancia. Entonces, lo intentó atravesar, pinchar a David, a mí, como si fuera una aceituna, pero no lo consiguió. ¿Y sabéis la lanza cómo era? Era un redondo de madera, ¿vale? De 3 metros de largo y en la punta era todo de hierro, la punta, para matar a la gente. Espero que tuvieran un buen seguro de vida. Y volvió a intentar Goliat matar a David, pero David lo esquivó y se cogió una de las piedras lisas, la puso en la onda y empecé a hacer así, y así, y así, y así, y así, hasta que de repente solté uno de los extremos y la piedra salió disparada, clavándose en la frente entre los 2 ojitos, justo aquí, entre los 2 ojitos, y se quedó incrustada, llegando a dañar el cerebro. Y Goliat, ¿sabéis qué le pasó? Que se cayó desmayado al suelo. ¿Y sabéis qué es lo que hizo David? David, es decir, yo, ¿qué hice? Muy bien. Se puso encima de Goliat, que estaba boca abajo, tumbado como muerto, y desenvainó la espada, es decir, que la sacó de su funda, y cogí y corté la cabeza de Goliat. ¿Y sabéis qué pasó en ese momento? Se quedó sin cabeza. Goliat se quedó sin cabeza, por supuesto. Qué listo es Pero, Gus. ¿qué pasó en el ejército filisteo? ¿Sabéis qué hicieron el ejército filisteo? ¿Qué hizo? ¿El qué? Se fueron corriendo, estaban
aterrorizados por lo que habían visto. Un simple jovencito había vencido al guerrero más importante de la historia de Filistea. ¡Qué Y salieron valiente! corriendo y enseguida, Rambo, todo el ejército de Israel salió para matarlos, para destruirlos y para que no volvieran a hacerles daño a los israelitas, porque Israel estaba en ese momento defendiéndose. Así que esa fue la historia que me empezó a dar fama. Así empezaron a conocerme. Pero ¿sabéis qué? Yo también tengo miedo, pero sabía que quien me había librado del león y de los osos era Dios. Así que también sabía que lo que había pasado, que la victoria que había tenido frente a Goliat, era porque Dios estaba conmigo. ¿Hay alguno aquí que quisiera tener a Dios en su corazón para que no tenga miedo nunca más? Hay que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi paz, ¿vale? Yo quiero que tú me guíes siempre, ¿vale? Luego el pastor de esta iglesia va a estar orando por vosotros para que no tengáis más miedo y podáis confiar en Dios para todas las cosas de la vida, ¿de acuerdo? Bueno, niños, me voy a marchar que tengo que seguir reinando. Rambo, Ay, Gustavo, sí, sí. me voy a ir. Así que gracias por estar ahí. Fue un Y honor gracias a todos. conocerte, Rey David. Yo quiero ser como tú. Un aplauso para el rey David, ¿eh?